¿Alguna vez escuchaste frases como ese chico es un genio o yo nunca fui inteligente porque nunca fui bueno en matemáticas? Durante muchos años la inteligencia se medía casi que exclusivamente con pruebas de inteligencia intelectual conocidas como test de IQ. Si obtenías una puntuación alta eras considerado inteligente, si no, muchas veces simplemente se asumía que no lo eras. Pero realmente una persona que puede crear música, que puede escribir novelas o alguien que puede entender perfectamente las emociones de los demás es menos inteligente solo porque no destaca en matemáticas. En 1983 un psicólogo propuso una idea que cambiaría por completo esta forma de entender la inteligencia. Ese psicólogo fue Howard Gardner. Pero, ¿qué entendemos por inteligencia? Antes de empezar a hablar de inteligencias múltiples, primero debemos preguntarnos algo. ¿Qué es inteligencia? Aunque parece una pregunta sencilla, en realidad no existe una única definición aceptada por todos los psicólogos. Tradicionalmente, la inteligencia se entendía como la capacidad para aprender, razonar, resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones y utilizar los conocimientos adquiridos para enfrentar desafíos cotidianos. Es decir, una persona inteligente no es simplemente alguien que sabe muchas cosas, sino alguien capaz de comprender, analizar, aprender de la experiencia y adaptarse eficazmente a su entorno. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, dominó una visión bastante reducida acerca de la inteligencia, ya que ésta se enfocaba principalmente en las capacidades matemáticas, lógicas y lingüísticas. Esto hizo que muchas personas fueran consideradas más inteligentes únicamente por obtener buenos resultados académicos o un alto coeficiente intelectual. ¿Coeficiente intelectual? Bueno. Vamos por partes. ¿Qué es el coeficiente intelectual? El coeficiente intelectual es un sistema de medición, ya que para medir la inteligencia se comenzaron a desarrollar pruebas psicométricas conocidas como test de coeficiente intelectual o IQ. Estos instrumentos buscan estimar el rendimiento intelectual mediante ejercicios de razonamiento, memoria, comprensión verbal, lógica y resoluciones de problemas. Fueron muy utilizados en escuelas, procesos de selección laboral e investigaciones psicológicas. Sin embargo, con el tiempo surgieron muchas preguntas. ¿Puede un examen de pocas horas realmente medir toda la inteligencia de una persona? ¿Dónde queda la creatividad, la empatía, el liderazgo, el talento artístico o la capacidad para comprender nuestras propias emociones? Estas preguntas fueron el punto de partida para que diferentes investigadores comenzaran a cuestionar el concepto tradicional de inteligencia. La teoría tuvo un enorme impacto en el ámbito educativo. Durante muchos años predominó un modelo en el que todos los estudiantes aprendían exactamente de la misma manera. Gardner propuso que enseñar debería implicar ofrecer diferentes estrategias, utilizar imágenes, música, actividades prácticas, trabajo de equipo, reflexión personal y experiencias reales. Aunque esto supone un desafío para las instituciones, también permite que más estudiantes encuentren formas de aprender acordes a sus fortalezas. Hasta este momento hemos hablado de lo que entendemos por inteligencia. Sin embargo, durante muchos años la psicología sostuvo que esa inteligencia podía resumirse en una sola capacidad general. Uno de los principales precursores de esta idea fue Charles Spearman. A comienzos del siglo XX, Spearman observó que las personas que solían obtener buenos resultados en una prueba intelectual también solían obtener buenos resultados en otras pruebas totalmente diferentes. A partir de esas observaciones, propuso la existencia de un factor general de inteligencia, conocido como el factor G. Según la teoría de Spearman, toda la capacidad cognitiva, como así sería resolver problemas matemáticos, comprender textos, aprender un idioma o razonar lógicamente, compartirían una misma capacidad mental general. En otras palabras, cuanto mayor sea el desarrollo de ese factor G, mayor será el rendimiento intelectual de esa persona en distintas áreas. Spearman también explicó que, además de esa inteligencia general, existen habilidades específicas para cada actividad. A estas las llamó factor S, que representa las capacidades particulares necesarias para desempeñarse en una tarea específica. Por ejemplo, dos personas pueden tener un nivel general de inteligencia igual o parecido, pero una puede destacarse especialmente en matemáticas y otra en música gracias a esas habilidades específicas. Esta teoría tuvo una enorme influencia durante varias décadas y dio origen al desarrollo de múltiples test de inteligencia, especialmente las pruebas de coeficiente intelectual o IQ. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir algunas preguntas. ¿Qué ocurría con un gran compositor que nunca sobresalió en matemáticas? ¿O cómo un deportista es capaz de controlar su cuerpo de manera extraordinaria? ¿Y cómo existen personas con una capacidad inmensa para comprender conflictos y darles solución? ¿Realmente eran menos inteligentes?
Fue justamente mediante estas interrogaciones que varios investigadores comenzaron a cuestionarse la idea de que existiera una única forma de inteligencia. Entre esos muchos investigadores se encontraba Howard Gardner, que al publicar una nueva teoría cambiaría la forma en la que muchas personas entendían el aprendizaje y el potencial humano. Pero, ¿quién fue Howard Gardner? Howard Gardner fue un psicólogo, investigador y profesor estadounidense, reconocido por sus estudios sobre el desarrollo y el aprendizaje humano. Mientras investigaba cómo aprendían las personas, descubrió que muchas demostraban capacidades extraordinarias y diferentes entre sí. Algunas sobresalían en las relaciones sociales, otras en el deporte, en la música y otras en el razonamiento lógico. Entonces se hizo una pregunta muy simple pero revolucionaria. ¿Y si la inteligencia no fuera solo una? Así nació la teoría de las inteligencias múltiples, publicada en 1983. Según Gardner, todos poseemos distintas inteligencias. La diferencia está en que cada persona desarrolla una más que la otra, dependiendo de tanto factores biológicos como las experiencias y el ambiente que uno crece. Las 8 inteligencias. La primera es la inteligencia lingüística. Es la capacidad para usar el lenguaje de forma efectiva, ya sea escribir, hablar, leer o contar historias. Personas como escritores, abogados, docentes y periodistas, entre otros, suelen destacarse en esta área. La segunda es la inteligencia lógica matemática. Esta inteligencia se relaciona con el razonamiento lógico, el análisis de problemas, la identificación de patrones y el pensamiento crítico. Es frecuente en matemáticos, ingenieros, economistas y programadores. La tercera es la inteligencia espacial. Esta inteligencia permite imaginar objetos mentalmente, interpretar mapas, diseñar espacios y visualizar formas antes de construirlas. Es muy común en arquitectos, diseñadores, fotógrafos y artistas. La cuarta es la inteligencia musical. Es la capacidad para recordar tonos, ritmos, melodías y patrones sonoros. No solo lo poseen los músicos, muchas personas utilizan la música para recordar cosas. La quinta es la inteligencia corporal o cinéstica. Consiste en utilizar el cuerpo de forma precisa y coordinada para resolver problemas o expresarse. Deportistas, bailarines, actores y, aunque suene raro, cirujanos suelen desarrollarla ampliamente. La sexta es la inteligencia interpersonal. Es la habilidad para comprender emociones, necesidades e intenciones de otras personas. Facilita el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación. Psicólogos, docentes y líderes suelen apoyarse mucho en esta inteligencia. La séptima es la inteligencia intrapersonal. Se refiere al conocimiento de uno mismo. Muchos carecen de esto. Implica reconocer las propias emociones, fortalezas, debilidades y motivaciones de uno mismo, favoreciendo la autorregulación y la toma de decisiones. Finalmente nos encontramos con la inteligencia naturalista. Es la capacidad para observar, clasificar y comprender la naturaleza. Esto incluiría los animales, las plantas y los fenómenos ambientales. Biólogos, veterinarios y ambientalistas son ejemplos claros. ¿Por qué esta teoría fue tan revolucionaria? Cuando Gardner publicó su teoría en 1983, desafió una idea que llevaba décadas instalada. Hasta ese momento muchas escuelas organizaban su enseñanza pensando que prácticamente todos los estudiantes debían aprender de la misma manera. La propuesta de Gardner cambió esta perspectiva, afirmando que cada persona posee un perfil único de inteligencia. Esto significó que un estudiante con dificultad en matemática no precisamente era menos inteligente. Quizás destacaba en el deporte, la música, la comunicación, las relaciones interpersonales o sociales, o en el conocimiento de sí mismo. ¿Cómo se manifiestan en la vida diaria? Algo muy interesante es que estas inteligencias no trabajan por separado. Por ejemplo, un psicólogo necesita inteligencia interpersonal para comprender a sus pacientes, pero también inteligencia lingüística para comunicarse correctamente e inteligencia intrapersonal para reconocer sus propios sentimientos y límites. Del mismo modo, un médico puede utilizar inteligencia lógica matemática para comprender análisis clínicos, al mismo tiempo inteligencia corporal cinéstica para realizar procedimientos quirúrgicos con precisión. Es decir, constantemente combinamos varias inteligencias para efectuar diferentes actividades. Pero si la teoría es tan buena, ¿por qué recibió tantas críticas? A pesar de su enorme impacto, la teoría de las inteligencias múltiples es una de las más debatidas dentro de la comunidad psicológica. Una de las principales críticas proviene de la investigación científica. Muchos psicólogos sostienen de que Gardner presentó una propuesta muy interesante para el ámbito educativo, pero aún no existen suficientes evidencias empíricas para demostrar que las 8 inteligencias funcionan de forma independiente. Otra crítica importante es que algunas de las llamadas inteligencias, como sería la inteligencia musical o la inteligencia corporal cinéstica, podrían describirse mejor como talentos, habilidades, aptitudes y no tanto como inteligencia en el sentido estricto. También se cuestiona de que Gardner no desarrolló un instrumento psicométrico confiable para medir o ver cada una de estas inteligencias, lo que dificulta comprobar la teoría mediante investigaciones experimentales. Yo creo que tengo ese test, o sea, ya, sí tengo. Disclaimer, yo no me acuerdo qué me salió en este test. Yo sé que tipo hasta ahora todo iba muy, ¿cómo se dice? Muy profesional, muy de esto, de aquello. Pero yo quiero ver y quiero que ustedes vean, porque yo tengo el test. Y yo me tomé este test hace como
un año o dos ya. Y quiero ver porque no me acuerdo. Lo que yo recuerdo es que en mi caso sí me había salido más, ¿cómo se dice? Me había salido muy acorde a lo que yo soy. Son 4 páginas de test. Básicamente es un test simple dentro de todo y la corrección es rápida. Mi mayor porcentaje de inteligencia, dentro de todo, mis porcentajes, el más bajo es de 50. O sea, estoy en el rango medio en la mayoría de las inteligencias, pero en los que más destaco son en lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Gracias. Seguimos con el video. Además, muchos estudios continúan encontrando evidencias de una inteligencia única proponida por Spearman, el factor general o factor G. Este factor, como ya había mencionado, sugiere que existe una capacidad cognitiva general que influye en mayor o menor medida sobre el desempeño de diversas tareas intelectuales. Por esta razón, muchos investigadores o profesionales, psicólogos, consideran que la teoría de Gardner no reemplaza el concepto de inteligencia, sino que lo nutre y le añade una perspectiva complementaria. Más allá de las críticas, el mayor aporte de Howard Gardner fue ampliar nuestra forma de pensar sobre el potencial humano. Su teoría nos recuerda de que el éxito académico no es el único indicador de inteligencia y que las personas podemos destacar en diferentes áreas. Esto ha tenido un enorme impacto en la educación, porque invita a reconocer las fortalezas individuales y a crear oportunidades para que cada estudiante pueda aprender según sus propias capacidades. En definitiva, la teoría no pretende decir que todas las habilidades son iguales, sino que la inteligencia humana es mucho más diversa y compleja de lo que durante mucho tiempo se creyó. Muchas gracias.